Bueno, en este video lo que vamos a ver es cuáles son los extremos relativos de esta función. Esta es una función racional. En general, cuando tenemos una función racional, lo que nosotros tenemos que calcular siempre es cuál es el dominio de la función. En nuestro caso, tenemos un denominador que nunca va a valer cero, porque si yo quiero resolver que x cuadrado más 5 sea distinto de cero, al despejar la x, me va a quedar que x al cuadrado tiene que ser distinto de menos 5. Y no hay ningún valor de x, con x perteneciente a los reales, que verifique que esto sea igual a menos 5. Por lo tanto, el dominio en este caso van a ser todos los reales. No hay ningún valor excluido. Ahora, si nosotros queremos calcular en esta función la intersección con el eje Y, lo que vamos a averiguar es cuál es la ordenada al origen. En el caso de la ordenada al origen, nosotros tenemos que Y, que X tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a reemplazar a X por 0 y vamos a ver cuál es la ordenada al origen. Si yo hago Y es igual a 0 más 2 dividido 0 al cuadrado más 5, me da que la ordenada al origen está en 2/5. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro punto importante para hacer la gráfica aproximada de la función. Ya tenemos que el dominio son todos los reales y que la ordenada al origen está en 2/5. Otro punto importante para hacer un gráfico aproximado es encontrar las raíces de la función. Para encontrar las raíces o ceros, lo que necesitamos es que la función sea igual a 0. Por lo tanto, x más 2 dividido x al cuadrado más 5 tiene que ser igual a 0. Como el denominador es distinto de 0, en este caso es distinto de 0 para todo x que pertenezca a los reales, pero podría pasar que haya algún valor excluido del dominio. En este caso, y en cualquier caso de una función racional, para poder encontrar los ceros, es suficiente con que el numerador sea igual a 0, porque cuando el numerador es 0, sin importar cuál sea el denominador, el resultado es 0. Si despejamos x, obtenemos que cuando x vale menos 2, toda esta función vale 0. Es decir, la única raíz la vamos a tener en x igual menos 2. Teniendo la raíz, lo que podemos encontrar es el conjunto de positividad y de negatividad de la función. ¿Por qué? Porque cuando nosotros marcamos ese valor en la recta numérica, todo punto en la recta numérica nos divide la misma en dos intervalos. ¿Sí? Nosotros sabemos que acá la función vale 0. Habría que ver qué signo toma de este lado y qué signo toma de este. ¿Podría haber un cambio de signo o no? Veamos. Si nosotros sabemos que en menos 2 vale 0, podríamos elegir un valor más grande, que podría ser 0, y en nuestro caso, cuando calculamos la ordenada al origen, dijimos que x vale 0. Por lo tanto, sabemos que este intervalo es positivo. F de 0 es mayor a 0. Veamos un valor que sea más chiquito. Por ejemplo, no sé, menos 3. Si nosotros reemplazamos a x por menos 3, la cuenta que nosotros vamos a hacer es menos 3 más 2 dividido menos 3 al cuadrado más 5. Menos 3 más 2 es menos 1. Menos 3 al cuadrado es 9, más 5 es 14. Por lo tanto, este valor es menor a 0. De acuerdo a nuestro primer análisis, tendríamos que f de menos 3 es menor a 0. Por lo pronto, tenemos este primer análisis. ¿Sí? Podemos decir que el conjunto de positividad va desde menos 2 a más infinito y que el conjunto de negatividad va desde menos infinito hasta menos 2. Pero lo que nos compete en este ejercicio es calcular los extremos relativos, es decir, ¿qué
para qué puntos para qué punto o puntos de esa función la gráfica tiene un máximo o un mínimo. Para poder encontrar esos puntos, lo que vamos a hacer es la derivada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos una función, lo que podemos encontrar es, al igualarla a cero, cuáles son los puntos críticos de esa función. Es decir, si la derivada vale cero, es un punto crítico que podría ser máximo o mínimo. Para determinar si es máximo o mínimo, lo que tenemos que hacer es reemplazar al valor, al punto crítico que nosotros encontramos en la primera derivada en la segunda. Para hacer la primera derivada, lo que vamos a recordar es que si una función está expresada como una división de una función por otra, al resolver la derivada de esa función, tenemos la fórmula de la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador elevado al cuadrado. Esta es la fórmula para derivar un cociente o división. Y eso es lo que vamos a usar en la función original que tenemos. Entonces, la derivada, nuestra u es x más 2. Nuestra b es x cuadrado más 5. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo esto dividido el segundo al cuadrado. Empezamos a resolver la derivada. A ver, la derivada de x más una constante va a ser el número por el que está multiplicado la x, en este caso 1. El segundo va sin derivar, por lo tanto nos queda igual. Menos el primero sin derivar, nos queda igual, por el segundo derivado. Y acá tenemos a x elevado al cuadrado. Para poder derivar esto, lo que vamos a considerar es, tenemos una suma, por lo tanto, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Siempre la derivada de una constante es 0, por lo tanto vamos a derivar esta parte. El tema es que acá tenemos a x elevado a una potencia. ¿Qué es lo que vamos a derivar primero? Esa potencia. Es decir, ese 2 baja multiplicando la función y la función queda elevada a 1. Por la derivada de x, que es 1. Todo esto me va a quedar dividido por x al cuadrado más 5 elevado a la 2. Siguiente paso va a ser simplificar un poquito todo lo que quedó ahí arriba. Entonces, 1 multiplicado por esto, me queda eso. Menos. Este 2 por x por 1 me termina dando 2x. Lo que voy a hacer es una propiedad distributiva. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Dejar el menos, abrir paréntesis y aplicar distributiva, y después recién aplico la regla del signo. ¿Para qué? Para no confundirme y que no me quede algún término sin cambiar el signo. Entonces, 2x por x es 2x al cuadrado, más 2 por 2x, 4x. El denominador me sigue quedando igual porque ahí no hago ningún cambio. Ahora, ¿cómo simplifico esta expresión? Esta primera parte la dejo igual, pero este signo menos me va a cambiar el signo de este término y de este término. Entonces me va a quedar menos 2x al cuadrado menos 4x. Todo esto dividido x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Por último, tenemos expresiones semejantes, términos semejantes. ¿Qué significa eso? Que los tengo que juntar. No puedo dejar como solución términos que sean semejantes sin juntarlos. Entonces, como último paso, vamos a juntar esta x al cuadrado con este menos 2x al cuadrado.
Tengo 1, le resto 2, me queda menos x al cuadrado, menos 4x más 5, dividido x cuadrado más 5, elevado a la 2. Recién ahí terminé la primera derivada de la función. Y eso es lo que me voy a dejar anotado acá arriba. Entonces me queda menos x al cuadrado menos 4x más 5 dividido x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Una vez que yo encontré cuál es la función derivada, lo que tengo que ver es cuáles son los puntos críticos. Y para encontrar esos puntos críticos, yo lo que necesito es igualar esa función a 0. Necesito que la derivada sea igual a 0. Entonces, voy a igualar a 0 esta función teniendo en cuenta lo mismo que vimos cuando igualamos a 0 la primera función, la función original. Para que todo esto sea 0 es suficiente con que el numerador sea 0. Para poder resolver esta ecuación, se puede resolver usando la fórmula resolvente, es decir, nosotros sabemos que A vale menos 1, B vale menos 4 y C vale 5. Y la fórmula resolvente es menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Este es el resultado de x1 y x2. Ahora, reemplazamos A, B y C por estos valores y vamos a encontrar los dos valores de x que anulan todo ese numerador. Entonces, vamos a tener menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Resolvemos esta expresión y vamos a obtener que x1 y x2 es igual a 4 más menos la raíz de 16 menos por menos más, 4 por 5, 20, dividido 2 por menos 1 es menos 2. Entonces, x1 va a ser igual a 4 más la raíz de 36 dividido menos 2, y x2 va a ser igual a 4 menos la raíz de 36 dividido menos 2. Si yo hago la raíz de 36 es 6, más 4, 10, dividido 2, menos 5. 4 menos 6 es menos 2, dividido menos 2 me da 1. Yo tengo acá los dos valores que me anulan este numerador. Por lo tanto, vamos a tener que los puntos críticos son menos 5 y 1. Ahora, ya sabemos cuáles son los puntos críticos, pero nosotros no vamos a analizar los dos. ¿Por qué? Porque a mí el ejercicio me pide que encuentre si existen extremos relativos en este intervalo, y el menos 5 no pertenece al intervalo. Entonces el único punto que yo voy a analizar es el 1. El 1 es un punto crítico. Ahora, para determinar si es máximo, mínimo o punto de inflexión, tengo que volver a derivar. Entonces, para eso voy a buscar la segunda derivada. Teniendo en cuenta que para derivar vamos a volver a usar la formulita del cociente de dos funciones, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el segundo al cuadrado,
Vamos a volver a aplicar eso, pero en esta función. Entonces, la derivada del primero es menos 2x menos 4. Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado. Y el segundo derivado tenemos una función acá adentro y elevado a una potencia. Primero vamos a derivar la potencia, para lo cual se va a mantener la base. Y después vamos a multiplicar por la derivada de la base, que en este caso sería 2x. Todo esto me queda dividido por el segundo, que está elevado a la 2, elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tratar de simplificar un poco las expresiones que tenemos acá de esta manera. Fíjate que tenemos para sacar factor común este y este. Entonces no lo voy a distribuir, lo voy a sacar factor común. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo el mismo. Entonces puedo simplificar. Lo que sí puedo hacer es aplicar distributiva entre estos y esta expresión que yo tengo acá, recordando que tengo un menos acá adelante. Y acá también tengo un menos. Podría sacar el menos 2 o el 2, factor común, para cancelarlo con este. Si sacamos 2 factor común de esta expresión, nos queda 2 por menos x menos 2 por x cuadrado más 5, que lo tengo 2 veces, lo pongo así para que se note mejor cuando saco factor común, menos este 2 por esta expresión, lo voy a dejar como está, y voy a aplicar distributiva con este 2x y esta expresión que está acá adentro. Me olvido del menos porque yo ya lo escribí acá. Entonces tengo menos por más, menos 2x por x al cuadrado me da 2 por x al cubo. Menos por más, menos. 4x por 2x me da 8x al cuadrado. Más por más es más, 5 por 2x me da 10x. Todo eso me quedó arriba. Y en el denominador me quedó la misma base que tenía, pero elevada a la 4. ¿Por qué? Porque aplico propiedad de potencia de una potencia. 2 por 2 me da 4. Paso siguiente. Voy a sacar factor común. Esto que se me repite acá y acá, con esto que se me repite acá. Menos x, primero el x cuadrado más 5, y de todo este término, sacando estos dos, me queda este y me queda este. Menos x menos 2 por x cuadrado más 5. Este menos lo traslado acá, y como esto yo ya lo tengo acá afuera, lo que voy a hacer es escribir solamente este que me quedó acá. Menos 2x a la 3, menos 8x a la 2, más 10x. Le pongo corchete porque cuando yo saco factor común, esto que yo saco multiplica tanto a este término como a este término. Si yo no pongo el corchete, me va a multiplicar al primero nada más. Todo esto me queda elevado, me queda dividido por la expresión que tenía elevada a la 4. Ahora, ¿para qué saqué el factor común? Bueno, para cancelar este y bajo un exponente. Entonces, ¿qué me termina quedando de todo esto? Voy a borrar la primera parte.
me termina quedando este 2 que multiplica a todo esto que yo tengo acá adentro, que yo acá podría aplicar propiedad distributiva para achicar toda esa expresión que tengo ahí. Entonces tengo menos x por x al cuadrado, hago más por menos, menos. X por x cuadrado me da x3. Ahora multiplico por este 5. Menos por más, menos. X por 5, 5x. Menos por más, menos. 2 por x cuadrado me da 2x cuadrado. Menos por más, menos. 2 por 5, 10. Este menos que está acá, lo que me va a hacer es cambiarme el signo de todo lo que está acá adentro. Entonces, en vez de volverlo a poner así entre paréntesis, lo que yo puedo hacer es directamente usar este menos para cambiar el signo. Si este es negativo, me queda positivo y me queda con la misma expresión. Este es negativo, me queda positivo, misma expresión. Este es positivo, me queda negativo, misma expresión. Ya no tengo el corchete porque tengo todo esto adentro de un paréntesis que me queda multiplicado por este 2. Y en el denominador me va a quedar la base que tenía, pero elevada a la 3. Paso siguiente, juntamos expresiones semejantes. Tengo menos x cubo más 2x cubo, en definitiva, me va a quedar una x cubo. Menos 2x cuadrado más 8x cuadrado me da más 6x cuadrado. Menos 5x menos 10x me da menos 15x. Y constante únicamente me quedó el menos 10. Que todavía me sigue quedando multiplicada por 2, que es el último paso que tenemos que aplicar. Aplicar propiedad distributiva de ese 2 con todo lo que yo tengo acá en el numerador. Entonces, aplico la propiedad distributiva y me queda 2 por x cubo, 2x cubo. 2 por 6x cuadrado me da 12x cuadrado. 2 por menos 15x me da menos 30x. 2 por menos 10 me da menos 20. Todo esto me queda dividido esta expresión elevada a la 3. Una vez que yo llegué a la expresión de la segunda derivada, lo que yo tengo que hacer es reemplazar en esta función a x por 1, que es el único punto crítico que yo voy a analizar, y ver si me da positivo o negativo. Si me da positivo es un mínimo, si me da negativo es un máximo. Entonces, paso a reemplazar en la segunda derivada a x por 1. Tenemos segunda derivada, 2x a la 3, más 12x a la 2, menos 30x menos 20, dividido x cuadrado más 5 elevado a la 3. Analizando esa expresión evaluada en 1, me da 2 por 1 a la 3, más 12 por 1 a la 2, menos 30 por 1, menos 20. Todo esto dividido, 1 a la 2 más 5 elevado a la 3. 2 más 12, 14, menos 30 es menos 16, menos 20, menos 36. 1 más 5, 6, elevado a la 3, me da 216. Que si yo simplifico la expresión, me termina dando menos un sexto. Sin importar el valor que toma la segunda derivada, lo que sí me importa es que toma signo negativo. Como es menor a 0, la segunda derivada evaluada en 1 es menor a 0, entonces
existe un máximo relativo en x igual 1. X vale 1, pero ¿cuánto vale y en ese punto donde hay un máximo relativo? Para eso tenemos que evaluar a la función original en 1. 1 más 2 dividido 1 al cuadrado más 5 me da 3 sextos, que simplificado es igual a 1/2. Quiere decir que existe un máximo relativo en el punto x1 y 1/2. Con ese último dato, ya estamos en condiciones de hacer un gráfico aproximado de la función. Sabemos que hay un máximo en el punto 1 de x, 1/2 de y. Y ya podemos hacer la gráfica. Nosotros sabemos que esta función tiene una raíz en -2. Sabemos que en -2 esta función vale 0. Sabemos que la ordenada al origen está en 2/5, así que si nosotros tenemos el 1 acá, el 2/5 es posible que esté por acá. Y sabemos que tiene un máximo relativo en 1 1/2, así que estaríamos por acá. Ahora, si nosotros sabemos que la función tiene conjunto de negatividad de -∞ a -2, podríamos decir que la gráfica de esta función aproximadamente va a ser algo así. ¿Y por qué algo así? Porque la función tiene un máximo relativo acá y a medida que x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito mucho más despacio que el denominador. Si nosotros calculamos la asíntota horizontal de esta función, porque las funciones racionales pueden tener asíntotas vertical u horizontal, si analizamos cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0, pero no llega a 0 nunca, porque la única raíz que tiene está en -2. Para poder verificar si nuestro gráfico está bien, podemos copiar la función en GeoGebra y ver si nos quedó algo parecido. Hacemos x más 2 dividido x cuadrado más 5. Y efectivamente, la función tiene una raíz en -2, cuando tiende a menos infinito, se acerca también al eje X, y cuando tiende a más infinito, también se tiende al eje X. O sea que la gráfica aproximada que hicimos es correcta.